Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un episodio del Inversor Liberal, un nuevo episodio de nuestro podcast en el que hoy estamos aquí con nuestro querido amigo David, en el que vamos a hablar hoy sobre un poco la situación general de los mercados, la situación general de la economía y un podcast que será pues un podcast genérico de inversión y economía, pero creo que puede ser muy interesante para decir o para aquellos que nos escuchéis y digáis: ostras, pues llevo una semana desactualizado. Poder poneros al día y decir: mira, los mercados están así. Así que sin nada más que añadir y antes de empezar, como viene siendo habitual cuando no tenemos invitados, ¿qué tal estás, David? Hola, muy buenas a todos. Hola, Adri. Pues bueno, muy bien. Hoy, como has dicho, va a ser un podcast de actualidad. Creo que durante esta semana se han dado datos económicos muy importantes que, bueno, que tienen una trascendencia fundamental en las inversiones y en la evolución de los mercados. Y en esencia, cada cierto tiempo, pues nos gusta hacer como una recopilación de estos datos para ver a qué nos enfrentamos durante los próximos meses, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un podcast interesante de actualidad. Vamos a también en el final del podcast anunciar cómo vemos nosotros las cosas a futuro. Como sabéis, no hay nadie que tenga una bola de cristal, pero bueno, más o menos podemos hacer una idea, nos mojaremos un poquito. Y sin más, pues yo creo que podríamos empezar con los datos económicos que han salido esta semana, ¿no, Adri? Sí, con el titular en todos los telediarios de "la inflación pisa el freno", tenemos los datos del mes de octubre para España de la inflación. Al final tenemos por un lado la inflación interanual, que se ha situado en el mes de octubre en un 7,3%, mientras que, por ejemplo, el Producto Interior, perdón, y la subyacente, que no lo he dicho, en un 6,2%, mientras que el Producto Interior Bruto se ha empezado a estancar y en este último trimestre y está en un 0,2%. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece sobre todo con la del mes anterior y cómo crees que vamos a evolucionar? Sí, a ver, realmente estamos en el escenario que temíamos desde, bueno, desde que prácticamente empezamos a grabar los podcasts, que era la temida esta inflación. Al final lo que nos estamos encontrando es una inflación elevadísima, que por mucho que la gente piense que se ha moderado, una inflación del 7% históricamente es una barbaridad. Y luego también, como has dicho, el PIB ha crecido un 0,2 en el trimestre pasado. Es decir, no hemos crecido en esencia. Bueno, estamos ahí, estamos en la estanflación, ¿no? Entonces, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal en Estados Unidos, se encuentran en una situación de ¿qué arreglan? ¿La inflación o la economía? En el sentido del crecimiento económico. Es un tema difícil, ¿eh? Y sobre el mes pasado, bueno, hay mucha gente que piensa, no, esto ha bajado el IPC. No, no, el IPC no ha bajado. El IPC es del 7,3 respecto a octubre del año pasado. Es decir, respecto a octubre del año pasado, los precios han subido un 7%. ¿Qué pasó en octubre del año pasado? Una subida muy fuerte precisamente del IPC. Entonces, claro, los precios siguen subiendo. No es que hayan bajado, siguen subiendo. Sí, exacto. Esto está, lo he dicho, lo de la inflación pisa el freno porque hubo bastante show en la televisión con la inflación está bajando, lo estamos haciendo muy bien, no sé qué, no sé cuánto, pero claro, te enseñan los datos y si a ti te parece que de un 8 y pico, que ahora no me recuerdo cuándo estaba el año pasado, el mes pasado, perdón, a un 7,3, pues dices: ostras, si todos los meses va bajando así, está perfecto, pero realmente lo que no te explican es que la comparación es con el mes del año anterior. Entonces, si tú comparas con el mes del año anterior, en este caso, pues en los meses anteriores se ve más inflación a nivel numérico, entre comillas, porque no hubo tanta subida, pero en octubre del año pasado, con la subida que hubo, pues sí que es verdad que ahora se ve menor, pero no es así. O sea, seguimos teniendo inflación. No están intentando bajarla, perdón. Están intentando moderarla, que no se descontrole hacia arriba. Entonces, no va a desaparecer la inflación, no va a desaparecer en el corto o medio plazo, porque su objetivo ya lo dijeron desde el primer día, sobre todo Estados Unidos, que va un poco más avanzado que Europa. El objetivo este año y casi todo el año que viene es intentar que no suba más. Si consiguen eso, en el largo plazo conseguirán que poco a poco vaya disminuyendo. Pero su objetivo es que no suba más, no que baje. Entonces, no os engañéis, no os dejéis engañar con aquellos que dicen que baja. La inflación sigue aquí, un 7%, como ha dicho David, es una locura. Y hay que seguir y no perder el rumbo. Sí, y al final también un tema importante es que lo que sí que parece que se ha moderado un poquito es el tema de la electricidad y el gas, ¿vale? Entonces, como el IPC tienen muy en cuenta estos dos factores, pues parece ser que se modera, ¿no? Pero realmente la subyacente está exactamente igual
que el mes pasado, ¿eh? Entonces, esto es un problema porque realmente el día a día del ciudadano, cuando la subyacente, más que nada lo que quita es el efecto ese de la electricidad y del gas, ¿no? Entonces, realmente cuando vamos al supermercado, los precios siguen estando desorbitados. Se hace difícil para la gran mayoría de la población. Entonces, bueno, no hay que ser triunfalistas, ¿eh? La situación es bastante mala. De hecho, hemos entrado ahora mismo en el temor de una recesión técnica, es decir, que en vez de crecer un poquito, podamos incluso dejar de crecer, que eso ya sería peligrosísimo. Y bueno, entramos en una situación compleja y también se ha visto un poquito con los datos del paro, ¿no? Esta semana ha salido la EPA, que para quien no lo sepa es la encuesta de población activa. Se encarga el INE de hacerla y bueno, tiene una periodicidad trimestral. Entonces, ¿qué ha pasado con la EPA? Bueno, en esencia, dos cosas. Ha subido el número de ocupados, es decir, las personas que trabajan, y también ha subido el número de parados. Y dices, ¿y esto cómo puede ser? Porque no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, sí, realmente sí que lo tiene. En España, realmente, ¿cómo se calcula esta estadística, no? Pues toda la población activa, es decir, toda aquella población que está en edad de trabajar, ¿vale? Son un determinado número de personas, casi 30 millones. Entonces, del trimestre anterior a este, ha crecido esa población activa en 138.000 personas, de los cuales 78.000 han conseguido un trabajo, están ocupados, y 61.000 están en paro. Entonces, puede ser porque hay más gente en edad de trabajar, de los cuales algunos consiguen empleo y otros no. Entonces, bueno, en esencia, la situación es mala. Este dato de desempleo es el peor desde 2012 a nivel del trimestral, ¿eh? Porque generalmente había sido un trimestre bueno en España. Entonces, bueno, la situación ya se empieza a notar en el mercado laboral. Ahora mismo la tasa de paro de España es del 12,7. Sí, sí, desde luego. Esto al final lo que nos hace indicar es que, quieras o no, ahora parece porque tú ves, estás los fines de semana, tú vas a cualquier lado y sobre todo cuando hay días festivos y demás, te das cuenta de que todo sigue estando a reventar de gente, los restaurantes siguen llenos, tú vas a un centro comercial un fin de semana y aprovecha todo el mundo para ir a comprar. Te das cuenta que sí, que está subiendo a lo mejor el dato del paro, el dato de la situación, pero que realmente la población en general no lo está sufriendo todavía. Entonces, como siempre decimos, todo el tema de los datos económicos, de las subidas de los tipos de interés, todo el tema, la inflación sí que se nota más en el día a día, pero el tema de los tipos de interés, que el dinero sea cada vez más caro, es algo que hasta en el medio y largo plazo no lo sufre la población, porque cuando tú llevas mucho tiempo con dinero, entre comillas, entiéndase regalado por parte de los grandes bancos, tú al final el dinero lo tienes. Entonces, si tú tienes dinero y no necesitas, por así decirlo, tener más dinero, que es lo caro, el conseguir más dinero, hasta que ese dinero no se acabe o hasta que ese dinero no lo gastes, por así decirlo, no estás notando el crecimiento del precio del dinero, lo que te cuesta conseguir nuevo dinero. Entonces, durante bastante tiempo ha estado toda la economía con un exceso de dinero y que poco a poco pues van a ir todo ese dinero, pues por así decirlo, perdiéndose, hasta que desde mi punto de vista llega un punto que llegue el punto de la población de decir, ostras, ahora tengo que, lo primero, darme cuenta de que tengo que recortar. Lo segundo, el dinero que vaya a necesitar, si yo no he hecho mi labor, yo no he hecho mi trabajo y yo no he ahorrado, va a ser mucho más caro. ¿Ahora qué? Entonces yo creo que no hemos llegado a ese punto y que todo parece indicar que si seguimos subiendo el tipo de interés, el dinero no es eterno. Entonces, como el dinero no es eterno, llegará un momento que la gente necesitará más dinero y ahí será el choque de realidad que bajo mi punto de vista todavía no estamos viendo. Sí, no, aún no estamos en ese punto, pero va a llegar, ¿eh? Es decir, el año que viene la situación esta va a llegar. Sobre todo yo creo que en materia de ahorro que has dicho, yo creo que los españoles en general suspendemos, ¿eh? Porque el otro día fui a un centro comercial, para el que no lo sepa, en España se suele cobrar entre el 25 y el 1, por ejemplo, de cada mes, ¿no? A final de mes. Entonces, el fin de semana primero, después de cobrar, los centros comerciales es una barbaridad. O sea, no pueden ni caminar. Y luego, a medida que va pasando el mes, ya parece que ya puedes caminar un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, la administración del dinero, la tienen como la tienen, ¿eh? Entonces hay que hacer ahí un intento de educación, porque en las escuelas esto nos enseña, pero hay que hacer un intento de educación porque lo que no puede ser es que a nada más cobrar te lo fundas todo. ¿Entiendes? Porque luego pasas el resto del mes que no llegas.
¿no? Entonces, bueno, yo creo que la gente aún está un poco en ese limbo de no tengo que ahorrar, la cosa va perfecto, no sé cuánto. Bueno, ojo, porque cuando el crédito no empieza a fluir a las empresas y las empresas tengan que recortar previsiones que tenían, tengan que recortar plantilla, tengan que echarse marcha atrás en algunos proyectos y empiecen a despedir a la gente, ahí va a venir el problema. Cuando la tasa de paro crezca. Pero más que nada porque las empresas no van a poder moverse, no van a tener facilidad de crédito, que es lo que está pasando ahora con las subidas de tipos de interés, ¿no? Sí, se espera cada vez peor. Al final, ligándolo un poco con los tipos de interés que recientemente ha comentado el Banco Central Europeo que van a subir, pues han vuelto a subir un 0,75%. Al fin y al cabo, lo que se conoce como 75 puntos básicos, y ahora mismo se sitúa la tasa de interés en el 2%. Digamos que es el mayor valor que ha tenido desde enero de 2009, que ya ves, 2009, plena crisis económica mundial, pues al final son unos tipos de interés que digamos que es que tú te paras a pensar y dices, con la crisis económica en su pleno apogeo, en el 2008-2009, era un 2%. Ahora mismo es un 2% y parece que nosotros estamos, lo que tú dices, el fin de semana pasado, que era inicio de mes, final, inicio de mes, está todo a reventar, todo a reventar. Es que vas al centro comercial, vas a cualquier lado y todo lleno. Y un 2% subido, cuando era la peor, cuando estábamos en uno de los peores momentos, en el 2008-2009. Entonces, es complicado porque esto es lo que estamos comentando. Los tipos de interés siguen subiendo, en Estados Unidos ya se sitúan, si no me equivoco, en un 3%. Y siguen especulando que a final de año van a superar el 4% y con holgura. Entonces, Europa siempre vamos un poco atrás, van a seguir subiendo. Si Estados Unidos sigue subiendo, Europa con sus meses de decalaje, pero van a seguir subiendo y vamos a ver tipos de interés más grandes. Seguramente, y tal y como dicen los economistas y los expertos, se espera otra subida a final de año que ya lo sitúen cercano al 3%, si no hay ninguna más, si no hay una antes, que al final quedan 2 meses, pero seguramente se sitúen en un 2,75-3%. Entonces, esto es otro indicador de que el dinero cada vez es más caro, de que cada vez también las hipotecas son más caras, que esto también es otro tema que es complicado porque en España también hemos sido mucho de la renta variable, de aprovecharnos, de hipoteca variable, perdón, de aprovecharnos durante muchos años que las hipotecas estaban en valores de Euribor negativo. Entonces, esto no sé qué te parece a ti, pero el tema de las hipotecas es algo que puede acabar explotando de un momento a otro. Eso puede ser un cataclismo, o sea, tal cual, la gente no lo llega a ver, pero en esencia nos habíamos acostumbrado a que el dinero fuera gratis, ¿eh? Después cuando vino la crisis, lo que hicieron es, bueno, vamos a incentivar un poco el consumo porque si no la economía se nos viene abajo. Entonces bajaron los tipos de interés a cero, ¿eh? Entonces el dinero era gratuito. Entonces, ¿qué pasó? El Euribor también se vino abajo. Entonces las hipotecas variables, muy sencillo pagarla, al final prácticamente no pagabas intereses y listo. ¿Qué pasa? Que ahora se ven forzados a subirlo porque tienen que apagar el fuego es la inflación. Tienen que apagarlo de alguna forma y esa forma es pues subiendo los tipos de interés. ¿Para qué? Para enfriar la economía. Simplemente para que sea más dificultoso pedir dinero. Yo si pido dinero y lo muevo, la economía se calienta. Si me cuesta pedirlo porque es muy caro, la economía se enfría. Es realmente sencillo, pero muchas veces nos perdemos en el tipo de interés, la tasa, no sé. Al final es mucho más sencillo que todo eso, ¿no? Y al final Europa está obligada a ir de la mano de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en esencia el euro ha perdido muchísimo valor con respecto al dólar desde hace cosa de medio año. Entonces, si en Estados Unidos suben los tipos de interés, el dólar se va a apreciar, ¿vale? Respecto al euro. Entonces, Europa siempre va un poco, digamos, tiene que igualar, porque si no su moneda va a perder mucho poder. Entonces, no nos queda más remedio de que hasta final de año van a volver a subir los tipos de interés. Se especula un 75 puntos básicos de nuevo. Nos vamos a ir a tasas por encima del 3%, seguramente el año que viene. Y esto va a impactar claramente en el Euribor, ¿eh? Al final el Euribor va a subir muchísimo y esto, los que tengan una hipoteca a tipo variable, pues lo van a sufrir, ¿vale? Lo van a sufrir. Se espera que la cuota que paguen mensualmente va a crecer un 30%. Es decir, bueno, es una subida grandiosa para gente que realmente a lo mejor ya iba justa, ¿no? Y los que quieran comprar, bueno, los que quieran solicitar ahora una nueva hipoteca también lo van a tener complicadísimo. Porque el banco ahora mismo ha retirado las hipotecas fijas en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque hay tanta volatilidad que no se quieren jugar el tipo.
Entonces van Salen todo, perdiendo, claro, salen perdiendo. van todo a variable. Entonces, ¿a variable qué quiere decir? Pues que ahora mismo contratar una hipoteca tipo variable es muy caro. Es muy caro porque el Euribor está por las nubes. Entonces, bueno, se espera un dolor. Pensar que el banco siempre gana, entonces te pones en la situación de decir, ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Que las hipotecas de tipo variable, cada 2 meses, cada mes y medio, cada tal, está subiendo cada vez más el Euribor. Entonces cada vez pagan más dinero por esas hipotecas. Si a ti te ponen una hipoteca de tipo fijo de un porcentaje determinado cuando está subiendo la de tipo variable, a los 3 meses, 4 meses se va a quedar obsoleta, digamos, y el banco no va a perder dinero. Entonces lo que le interesa es que ahora que todo está subiendo, que el dinero es más caro, pues aprovechar las hipotecas de tipo variable, aprovechar que cada vez van a ser más caras y sacar tajada, entre comillas, de eso. Yo lo que creo aquí es lo que también enlazando un poco lo que tú comentabas en relación con el ahorro, generalmente, o lo que me da a mí la sensación, es que en muchos casos no somos conscientes de cuando cogemos un préstamo hipotecario de este calibre, no somos conscientes de parar a pensar la situación y establecer rutas. Es decir, establecer, yo cojo una hipoteca de tipo variable en 2012, por ejemplo, que me aprovecho durante 8 o 9 años de que están a tipo cero. Aquí es donde ya tenemos que decir, vale, ahora está así, ahora está tipo cero. Yo ahora estoy, por así decirlo, eh, estableciendo un valor base sin la cuota del Euribor. Está perfecto, o sea, ideal. En el momento que esto cambie, es imposible predecir la situación de un 3% de un más. No, pero tienes que tener una segunda vía de decir, ¿soy capaz de llegar si el Euribor llega a valores anteriores? Claro, Ahora totalmente. los ha hablado, Totalmente. Si vale, es que has dado pero en el clavo. Has dado en el clavo. Realmente, ese trabajo que el banco no va a hacer, porque el banco no te va a decir, no, no, mira, ahora lo tienes al cero, pero bueno, antes estaba en el 3. Tú mírate si te puedo dar la financiación. No, eso el banco no lo va a hacer. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que coger, ya sé que a veces cuesta porque no se está familiarizado con estos conceptos, ¿eh? Pero tenemos que coger el histórico del Euribor, ver cuál ha sido la media, por ejemplo, ya simplemente por guiarnos por medias, ya no en casos extremos. La media y decir, oye, la media que ha sido un 2-3%, yo podría pagar un 2-3% de Euribor. Claro, si no puedes pagarlo, tienes un problema, porque lo más probable es que a largo plazo siempre todo converge a la media. Entonces, al final, bueno, pues nos estamos encontrando con eso. Ahora mismo la hipoteca media, si no recuerdo mal, era 180.000 euros de hipoteca, más o menos, la hipoteca media en España, y se ha encarecido ya en torno a 200-250 euros al mes el pago de esa hipoteca. Entonces, hombre, hay familias que eso no lo pueden afrontar. Entonces, bueno, pues vamos a ver el peligro que tiene esto de que si sigue aún incluso subiendo el Euribor, que es lo que se espera, podemos estar hablando ya de 300 euros al mes, de 400 euros al mes. Todo esto al final va a acabar en una crisis inmobiliaria. Lo más temprano o lo más tarde, pero bueno, va a ser así, ¿no? sí, yo sobre todo en estos casos es cuando, porque tú en el día a día dices, ostras, pues hay gente que es muy obsesiva con su control de finanzas, con su ahorro, con su gasto, con su no sé qué. Aquí es donde te das cuenta de que si tú haces tus deberes, si tú tienes en cuenta cuando tú solicitas un préstamo, cuando tú tienes que devolver un dinero, aquí es donde realmente tienes que tener a rajatabla todo, porque si tú ves todas las situaciones, como tú has dicho, tienden todo a la media, y si la superan, no es lo mismo empezar de cero a llegar a superior a la media que empezar desde la media. Entonces, si tú tienes un plan B y tú dices, ostras, pues si esto en algún día se tuerce, es un préstamo que yo tengo a 20 años, a 30 años, a 40. Esto tengo que ser capaz de pagarlo, porque si no, lo que me va a pasar es, voy a pedir un préstamo para este préstamo, otro préstamo para este préstamo, y al final voy a estar en un bucle que es que no voy a ser capaz de salir porque los intereses me van a comer vivo. Tienes que igual que separas un colchón de emergencia, un colchón TAM, pues una variable es decir, dentro de mis finanzas, esta parte que ahorro puede ser para este tipo de emergencias. Y si antes no lo pagabas y ahora lo pagas, a lo mejor el día de mañana, de aquí 5 años, 10 años, otra vez no lo tienes que pagar. Pero la emergencia durante esos 4 o 5 años, pues por lo menos lo tienes planificado. Que puede ser suficiente o no, eso ya entramos a otro debate, pero por lo menos el planificarlo y decir, yo soy consciente de eso. Yo creo que también es muy importante hacer el ejercicio de planificarlo, en esencia, para ver cuál es tu poder adquisitivo y cuál debe ser tu nivel de vida. Es decir, lo que no podemos aspirar es a comprar pisos por encima de lo que podemos comprar ahora mismo o financiarnos, porque eso tarde o temprano nos va a acabar explotando. Entonces, o tenemos un plan muy, muy claro de que vamos a obtener unos ingresos determinados que nos van a poder costear todo esto, o realmente tenemos que tener cabeza. Ya sé que nadie quiere irse a barrios que no son atractivos, ya lo sé, pero realmente hay que pensar en el futuro. Todos son decisiones.
al fin y al cabo. Entonces, a lo largo de la vida se toman unas decisiones u otras. Entonces, ahí simplemente, pues a veces no se cuenta con el asesoramiento correcto, pero debe ser nuestra labor como ser humano inquieto el ir a buscarla, el ir a cuestionarnos algunas cosas. Entonces, el trazar un plan, bueno, el ver cuánto me va a costar esa financiación a largo, pues debería ser lo mínimo que tendríamos que hacer en caso de ir a pedir una hipoteca que nos va a lastrar durante los próximos 25 o 30 años, que al final es un compañero de vida. Y sobre todo el cambio de paradigma de que muchas veces a mí me da la sensación de que confiamos en los bancos en exceso. Es decir, que si el hombre del banco que tenemos confianza con él nos dice que nosotros somos capaces de pagar la hipoteca, la solicitamos y ya está. O Sí, sea, nos confiamos en esa persona que al final lo que le interesa es que tú lo hagas. O sea, no le interesa que... Al final todo se mueve por intereses, no deja de ser un comercial. Yo es que, perdón, perdonad, pero soy muy desconfiado con los comerciales que van en intereses. Entonces, tenéis que pensar que por mucho que te diga que puede estar de acuerdo, que puede ser... No digo que vaya en su interés y no pueda ser capaz de pagarla, pero él te va a decir, a poco que vea, te va a decir que sí. No te va, a no ser que tenga estos serán unos estudios, una estadística, a no ser que les salgan parámetros negativos y que sean imposibles de que tú puedas ser, o sea, que tú puedas al final acabar siendo insolvente y que no puedas pagarlo, evidentemente no se van a meter las manos en el fuego por nadie, pero si a poco que sus parámetros y sus estudios, su análisis sea positivo, te van a decir que sí, no te van a decir sí, pero si sube el Euribor un 2% no. No, te van a decir que sí y ya está. Entonces, también invito al estudio, por mucho que te diga un externo, que al final no deja de ser un comercial de una empresa, por mucho que te lo diga un externo, pues analizar cada uno de vosotros, en el caso de adquirir este tipo de préstamos, este tipo de grandes decisiones, adquirir la costumbre de realmente no solo tomar la decisión de cada uno de vosotros, sino el hecho de decir qué me están diciendo, en qué punto estoy y entender todo el concepto, no depender de una persona externa. Y luego ya, también simplemente ya para acabar de comentar un poco el sector inmobiliario, también estamos viendo que en Estados Unidos ha habido bastante movimiento, ¿no, David? Cuéntanos un poco. sí, bueno, en Estados Unidos han pasado de la locura bueno, a un cambio radical de la situación. En esencia, los precios en Estados Unidos habían subido por encima ya del 2008, ¿eh? Es decir, una situación absurda, dramática, bueno, que estaba poniendo el precio de las casas disparado, ¿no? Allí el acceso al crédito es aún mucho más caro que aquí en Europa. Aquí nos quejamos por hipotecas del 2-3%, allí estaban en el 6-7%, es decir, eso es una barbaridad para la gente de Europa. Y en esencia, pues, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que ya se han empezado a ver las primeras caídas. Esto al final es matemática pura. Cuando el coste de financiación es tan caro, la gente deja de solicitar hipotecas y al final, para la gente que quiere vender sus pisos, tiene que bajar precios para que esa gente compre. Es muy sencillo. Entonces ya se han empezado a ver caídas, se espera que siga cayendo y veremos hasta dónde, ¿no? En el caso de España, todo eso todavía no lo hemos visto, porque vamos siempre, como has dicho al principio del podcast, un poquito por detrás siempre de Estados Unidos. Pero bueno, el mes pasado, por ejemplo, no subió el precio de las casas en España. Y se espera que empiece a bajar ya este mes. Y el semestre del año que viene, pues va a ser seguramente un semestre entero de bajadas. Más que nada porque lo que hemos comentado, se esperan subidas de tipos de interés, el Euribor va a subir, va a ser más costoso acceder al crédito. Y bueno, en esencia, si alguien quiere vender una casa, va a tener que bajar precios. Bueno, ya nos irás contando tu evolución en el sector inmobiliario y te iremos sacando poco a poco información. Muy Esto bien. que no quepa duda para que todos los que nos escucháis nos vaya contando David su experiencia con su nueva pretensión, su nueva adquisición. Muy bien, muy bien. Yo mirando un poco Ya más contaré. Sí, perdona. No, no, que decía que ya contaré cómo vaya avanzando. Luego mirando un poco más ahora vamos a hablar también un poco de la bolsa, un poco del mercado cripto, un poco de la situación general. El mercado de las criptomonedas ahora mismo está, para la gente que suele operar, un poco, digamos, aburrido. Durante este año ha habido una gran volatilidad. Hemos visto desde enero una caída prácticamente de un 60-70%. Entonces, ahora mismo llevamos unos meses, en una franja de precios constante, entre los 18, 21, más o menos, nos seguimos moviendo por aquí. Entonces, a mí lo que me da la sensación es que después de todo este año de caída de casi un 70%, no hay mucha fuerza para seguir bajando.
Da la sensación. Entonces, aquí yo simplemente lo que veo en relación con el mercado de las criptomonedas, especialmente con Bitcoin, que al final es lo que mueve todo, es que dos opciones. La primera es que haya una subida moderada, lo típico que sirve para que la gente ya empiece a pensar otra vez que todo se va a las nubes, que todo crece y vuelva a caer, que al final es lo que se conoce como tomas de liquidez por la parte de arriba, tomas de liquidez por la parte de la oferta, perdón. O por otro lado, que algún hecho puntual, pues como estamos comentando, que de aquí 4 meses empiecen a despedir a gente a nivel mundial, que haya cualquier hecho así puntual que afecte a la economía mundial y que haga que ya no solo las criptomonedas, sino que el precio de la bolsa también, de la bolsa en general, de los índices, caiga en picado. Entonces, para mí sigue estando un poco constante en esos valores, pero podrían darse esas dos posibilidades, una leve subida para volver a bajar. Yo sí que tengo claro que veremos valores inferiores y que todavía no estamos en el suelo. Es mi opinión y todo se basa en posibilidades. Pero sí que es verdad que llevo unos meses pues constante en una franja de precio bastante constante. Luego, por otro lado, también quería comentar que ahora últimamente lo que se ha visto es mucho, como se diría en el mundo cripto, mucho FOMO, muchas ganas del tema de los airdrops. No sé si conoces un poco cómo funciona. Muy brevemente lo conozco, pero sí, bueno, lo único que ahora se ha vuelto un poquito más sonado porque, bueno, en un minuto consigues 1.200 euros, ¿no? Explícanos eso, ¿qué es? Sí, al final un airdrop lo comentamos un poco por encima con el podcast anterior de la semana anterior con Tenko, pero al final suelen salir blockchains nuevas, suelen salir nuevas cadenas de bloques en las que lo que suelen hacer ahora es que te piden, durante todo este tiempo, te piden como que pruebes su red, la versión de prueba de su red y que hagas toda una serie de tareas. Algunas tareas te ocupan un minuto, como pasó con la red de Aptos, y otras tareas te ocupan pues 3 horas hacerlas. Entonces, en base a esto, lo que sirve al proyecto es que les sirve para probar su red, para ver si funciona bien, para ver si las transacciones se ejecutan y todo lo relacionado con eso. ¿Qué es lo que pasa? Que tú no sabes, tú estás probando eso, estás, por así decirlo, siendo partícipe de la probatura de la red, pero tú no sabes el día de mañana si te van a recompensar con algo. Que fue el caso, por ejemplo, lo ponemos en el ejemplo de Aptos. Aptos tenías simplemente que mintear un NFT en su versión de prueba, en su red de prueba, que durabas exactamente 5 minutos. Y 3 minutos era para crearte la wallet. Entonces, tardabas 2 minutos en hacerlo si ya tenías una wallet creada, lo minteabas y te olvidabas. ¿Qué pasó? Cuando salió esta blockchain, lo que pasó fue que de repente dijeron que había un airdrop. Un airdrop es que tú por haber hecho unas tareas te dan algo gratis. Tan simple como eso. Pues el airdrop de la blockchain de Aptos resultó que eran para todas las personas que eran 1 millón de cuentas que habían hecho esa tarea, les daban gratis 150 Aptos y entrabas además en el sorteo de que te podían dar 150 más. Pues claro, eso fue el inicio de una época de FOMO, porque el token de esta blockchain era una blockchain que estaba muy fomeada, que había tenido más de 300 millones de financiación, estaba dentro Binance y un montón de renombres del ecosistema, y dentro de esa blockchain, pues cuando salió a las 3 de la mañana, la gente pudo vender cada token a $14 más o menos, o sea, el equivalente a 2.500 euros si tú lo vendes. Por hacer una tarea de 2 minutos ganabas 2.500 euros, vendiendo todos los 150 tokens que te habían dado. Yo, en mi caso, por ejemplo, ya lo comenté, yo lo vendí a las 8 o 9 de la mañana y ya estaba a $7. Pero bueno, 1.200 euros por no Sí, hacer sí, nada, es que ya realmente está. es eso. Yo creo que lo que tenemos que hacer es bajar, de la medida de lo posible, bajar ese FOMO. Realmente es complicado que esto se pueda mantener. Al final, el dinero gratis no es algo recurrente y quien nos diga esto se está engañando. Y seguramente, pues yo creo que el inversor tranquilo, pues podría, que es servidor, es mi persona, seguramente podría estar ahora más cómodo el mercado de las cripto, porque realmente si lleva Bitcoin lateralizando la tira de meses, oye, empieza a ser un mercado que ya no es tan volátil, ¿no? Luego veremos en el futuro, pero a lo mejor el inversor tranquilo está un poquito más cómodo en esa salsa. Pero por lo menos, bueno, no sé, yo sigo acumulando realmente en Bitcoin, ¿no? No sé, yo...
Yo lo que sí, para acabar el tema de los airdrops, luego ya se ha visto una burrada. O sea, todas las redes sociales, todo ya se volvía experto en airdrops, todo el mundo ya sabía de eso, todo el mundo quería ganar dinero de eso. Y todo, nadie es experto, ahora salían expertos debajo de las piedras. Yo no creo que ni mucho menos sean los siguientes ni un 20% de lo que ha sido este, porque cuando pasa una vez es algo puntual. Si pasase siempre, como tú has dicho, el dinero gratis no existe. Estaba empezando a haber muchas estafas de gente enganchada, de gente que es estafada porque están diciendo, haz la prueba en este tal, y el sitio es un sitio de estafas, entonces mucho cuidado con esto, pero y que no pasa nada por intentar hacer lo de los airdrops, pero simplemente que al final es parte de tu tiempo, que nadie, o sea, no estás perdiendo dinero por hacerlo, por así decirlo, pero tampoco creo que sea algo que tú el día de mañana vayas a conseguir lo mismo que se ha conseguido con Aptos. Yo creo que es un hecho puntual y que ni mucho menos va a volver a suceder. Que anteriormente a esto, simplemente ya para cerrarlo, a lo mejor te estabas 4 horas haciendo un airdrop en algunos casos y te daban un equivalente a $20, ¿vale? Entonces, eso es lo más común y lo Sí. no común es lo que ha pasado con Aptos. Sí, sí, bueno, pues queda dicho un poquito la situación del mercado cripto y ahora por finalizar yo creo que podemos empezar a hablar del tema de la bolsa. En esencia, índice de referencia para todos aquellos que invierten en bolsas el SP 500. ¿Qué hemos visto? Bueno, pues que el SP 500 ahora mismo acumula una caída del 18% desde que empezó a caer. ¿Vale? ¿Cuándo empezó a caer? Bueno, pues finales de diciembre, principios de enero de este año, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que llevamos 10-11 meses de caídas más o menos constantes. Y cabe recordar que la caída promedio es en torno al 14-15% de duración, ¿vale? Es decir, estaríamos acercándonos ya al promedio de las caídas. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que dentro de 2 meses vuelva a subir todo, simplemente quiere decir que esa es la media. Entonces, si superamos esa media y seguimos cayendo, querrá decir pues, que es una crisis un poquito más considerable que las anteriores y que las anteriores normalmente eran una caída de un 35%. Nosotros hemos llegado a un 25%. Es decir, aún estamos en una caída que no podría considerarse de las más grandes, ¿no? Entonces, bueno, yo a futuro no tengo muy claro que siga cayendo. Al final, yo creo que los inversores se han anticipado un poquito a toda la situación macroeconómica que puede venir y yo me da la sensación de que las caídas sí que es verdad que pueden verse, pero ya no van a ser muy sangrantes, ¿eh? Yo me da la sensación de que el inversor va con cierto tiempo de antelación y ya sabe muy bien cuál es la situación. También dependerá un poquito de las decisiones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo si suben aún más los tipos o no. Sí, también hay que destacar que también para los inversores en dividendos se han visto también durante las últimas semanas bastantes buenos precios de compra. Ahora, en general, siempre se salvan empresas. O sea, esto al final, todo el tema de las acciones, que depende tanto de los sectores, depende tanto de los resultados, depende tanto de cómo funcione la economía y de qué potencial sector esté en auge en ese momento. Pero en general ha habido grandes empresas, como por ejemplo 3M, que yo la adquirí, que estuvieron en precios muy, muy interesantes. Siguen estando en buenos precios, porque siempre se comenta que al final hay que tener en cuenta la EMA de 1000 sesiones y, y las distintas EMAs. Entonces, por ejemplo, en este caso, porque es el caso que más conozco, está muy por debajo de las tres EMAs importantes, pero ha estado en unos valores de considerablemente bajos. Y tanto esto como habrá bastantes empresas. Entonces, ¿que puede caer el mercado? Sí, pero si tú lo que buscas es la inversión, por ejemplo, en dividendos en este caso, hay muy buenos precios de compra actualmente. ¿Que puede haber Claro. mejores? También, pero también para eso se hacen compras progresivas. Sí, es el mejor momento, yo creo, para la inversión en dividendos ahora mismo. Lástima para los europeos que el dólar está tan caro, pero bueno, en esencia yo creo que el momento de crisis es el momento de oportunidades. Entonces, el que haya hecho los deberes, haya aguantado un poquito de liquidez para estos momentos, pues bueno, rebajas, ¿eh? Black Friday. Entonces, pues bueno, yo creo que son buenas noticias y la estrategia es a largo plazo, ¿no? Si es a corto, pues la hemos cagado. Pero si Sí, es a sí. largo, pues es una buena noticia. Sí, lo último también añadir un poco de cuidado con las tecnológicas que han presentado esta semana anterior los resultados, la mayor parte de ellas, y ha habido, bueno, ha habido justo después de resultados, lo que sería aftermarket, bastante volatilidad. O sea, Meta parecía, por ejemplo, una shitcoin del mercado cripto. Sí, sí, sí. Yo de hecho, Meta, bueno, estaba revisando un poquito
cuál era su valor en su punto máximo y cuál es ahora. Y bueno, en esencia ha caído tanto como Bitcoin, ¿no? Entonces estamos hablando muchas veces de que Bitcoin es una criptomoneda que es muy volátil y tal. Bueno, ojo, porque hay empresas que también dan FOMO, ¿eh? También dan FOMO y luego cuando vuelven a la realidad el dolor es importante. Entonces, bueno, yo creo que este es un poquito el resumen de la situación de los mercados. Hemos comentado un poquito la actualidad económica y cómo lo vemos a futuro, los próximos meses. Nada, yo por mi parte, Adri, si quieres lo podemos dejar por aquí. La semana que viene tendremos un nuevo invitado. Así que nada, nos despedimos, si te parece. Sí, yo nada, simplemente recordaros que todos los que nos veáis, que todos los que nos escuchéis, que cualquier like, cualquier estrellita, cualquier tal, cualquier comentario nos ayuda a seguir llegando más gente y a seguir haciendo nuestro contenido y que si os parece interesante, pues a vosotros es totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda un montón. Nada más, nos vemos la semana siguiente con otro invitado muy muy top, ya veréis quién es, pero os digo que no os vais a arrepentir de verlo. Así que nada más, David, si quieres cierra tú y nos vemos la semana que viene. Vale, muy bien, pues nada, un placer como siempre. Nos vemos la semana que viene y seguimos trabajando y comentando la actualidad financiera. Un saludo a todos y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Adiós.